Muy bien. Nosotros dejamos en este bloque un cierto tiempo para todas las preguntas que ustedes quieran hacer, tanto a la licenciada Escamilla como al maestro Francisco Nava o como a su servidor. Si tienen ustedes alguna pregunta, por favor, con respecto a estos tres temas. Ay, ¿se entendió todo tan bien? ¡Qué bien! Yo tengo una pregunta, por favor, para la licenciada Escamilla. Sí, para la licenciada Escamilla. Usted mencionó respecto de los métodos de análisis de laboratorio, acá, que se usaban en un primer momento los métodos de la EPA, pero los laboratorios los tomaban de manera muy discrecional y los aplicaban no a rajatabla, eso creo haber entendido. Y en función de eso desarrollaron métodos mexicanos. ¿Cómo fiscalizan el cumplimiento de los métodos mexicanos, sean de la EPA? Claro. Digamos, concretamente es cómo fiscalizan que lo que sucedía con CEPA no suceda también con métodos mexicanos o cualquier otro que se pueda implementar. A ver, no sé si entendí bien. ¿Cómo Profepa o las unidades de verificación lo verifican? Pues por las pruebas de los laboratorios, bitácoras, por todo lo que debe de existir, haciendo los análisis. Sí, me ayudas, por favor. Creo que primero entendí la pregunta de un modo, pero bueno, voy a ver si no malinterpreto. Es decir, ¿cómo se trasladan métodos de la EPA a México? Ok, mira, en el caso de ciertas normas oficiales mexicanas que competen a MIAI, en este caso la norma 138, 147, lo que se hace es que se elabora todo un procedimiento de valoración de la conformidad. De acuerdo a él, primero se ve la calidad con la entidad mexicana de acreditación, que es una sociedad civil en México, que es independiente del gobierno y que se realice las normas de calidad que se tienen que aplicar en este caso. Posteriormente, de acuerdo a lo que dice en sí la norma, lo que está obligado a cumplir el que es contaminante, la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en este caso la Subprocuraduría de Inspección Industrial, verifica que todos los métodos se adapten a lo que se cumpla, y en ese caso no se deja solo en manos del privado que ya realice la actividad hasta cierto punto, pero que no realiza las actividades de competencia de la Profepa, pero que sí realiza ciertas actividades, que en este caso toma de muestra y análisis en el laboratorio. Y eventualmente también lo que hace la Profepa es, si no lo cumple, no puede ser aprobada y nunca el laboratorio podrá tener validez los resultados que emita para evaluación de la conformidad. Hay que estar claros, puede tomar ese laboratorio, si tiene acreditación por la EMA, puede tomar muestras y decir, estos son mis resultados y yo evalúo que hay una contaminación, pero si quiere decir, presentarlo frente a una instancia legal, decir, estos son los resultados que me aprueban, que me avalan, no lo puede hacer si no tiene la aprobación del Profepa. No sé si respondí la pregunta. Y es una especie de certificación. Certificación oficial. Primero es la calidad, la norma 025, y después viene la Profepa, ¿no? Y la aplica para normas oficiales mexicanas, no para normas mexicanas, salvo que estén citadas por una norma oficial mexicana. ¿Está claro? Porque las normas mexicanas, estamos claros, son métodos de prueba. Entonces, eso es lo que tiene que verificar la Profepa. Entonces, Profepa toma de muestras, que parece fútil, pero no es cualquier cosa tomar una muestra, porque si no se toma no sirve nada de lo que viene a continuación. Y posteriormente, después viene también la evaluación en el laboratorio, que también lo hace no mi dirección, pero sí otra dirección que está dentro de la Subprocuraduría de Inspección Industrial, donde yo laboro. No sé si estuvo respondida probablemente la pregunta. Ok. ¿Alguna otra pregunta por allá, por favor? Agua. ¿Cómo interviene Semarnat? ¿Cómo interviene Conagua? ¿Cómo interviene Profepa ante la contaminación que los cuerpos de agua tenemos a nivel nacional? Ya bien sea por descargas de productos químicos o bien sea por actividades en mantenimientos o en remediación de los propios cuerpos de agua. Sí, muy bien. Lo primero, Conagua es una parte de la Semarnat, es un organismo descentralizado, ¿no?, de Semarnat, así que somos parte de la misma familia.
Lo que hacemos en el caso de que nos enteremos, tengamos conocimiento de una contaminación de un cuerpo de agua subterráneo, por ejemplo, es primero hay un pasus, un pequeño artículo en la ley que dice que el responsable debe dar aviso a Conagua. Esa es la primera obligación. Lo que nosotros ya en la práctica hacemos cuando tenemos un caso así es que nosotros le solicitamos al área correspondiente de Conagua su opinión técnica sobre la contaminación. En ese sentido, Conagua, nosotros enviamos todos los estudios a Conagua para que ellos emitan una opinión técnica y en su caso, en caso de que sea necesario, puedan emitir ellos también una resolución de motu propio por sí mismos que es vinculante jurídicamente. Entonces tenemos estas dos vías, ¿no? Nosotros cuando recibimos la opinión técnica de la Comisión Nacional del Agua la integramos sobre la resolución que emite la Semarnat, de tal manera que está citada textualmente esa opinión técnica dentro de nuestra resolución, que es una resolución que engloba todo el sitio como tal. La definición de sitio contaminado en la ley mexicana incluye no solamente el suelo, sino también cuerpos de agua, instalaciones, edificios y todo ello. Por eso hacemos esto. En el caso de que la contaminación es muy grave, ellos emiten por sí mismos una resolución. ¿Sí? Me quisiera agregar un punto muy específico en lo que pasó en la presa Endó. En la presa Endó, por opinión técnica de la misma Comisión Nacional del Agua, trituraron miles de toneladas de lirio acuático. Esa trituración de lirio generó un asorbe y un agotamiento al mismo cuerpo de agua y una alta mortandad de peces. Se generó metano, fue una opinión técnica de Comisión Nacional del Agua, fue conocimiento de la misma Semarnat, fue conocimiento de la Profepa. ¿Qué pasó? En esos casos específicos de aplicación de medidas gubernamentales que afectan la calidad del agua a los cuerpos de agua, ¿cómo se participa o cómo se va a volver a participar en lo que viene, ya no del pasado, sino que viene en el año 2012, 2013? Sí, muy rápidamente, quisiera yo recordarle a usted, nosotros, por lo menos en la de Jejimar y con la Subprocuraduría de Inspección Industrial, nos movemos en el universo de los materiales y de los residuos peligrosos, de tal manera que nuestras competencias están limitadas precisamente nada más a lo que es la remediación de sitios contaminados por materiales y residuos peligrosos. Los problemas o los desequilibrios ecológicos causados por otro tipo de materiales, como lo que usted está mencionando, no entra con nosotros en lo particular, de tal manera que yo no le podría decir qué es lo que pudiera suceder. En el caso de que Conagua hubiera tomado una decisión al respecto, realmente yo no le podría decir qué es lo que sucedió, yo no conozco del caso porque no es mi competencia. Acá otra pregunta. La pregunta es con respecto a los niveles de fondo. Entiendo que más o menos el nivel de fondo es cualquier contaminación por hidrocarburos que no sea producto de la fuente, sino que esté relacionado con una fuente externa. En el caso, por ejemplo, de los ductos de Pemex, pégaselo más a la boca y un poco más fuerte. Sí, bueno. No, es que no podemos, es que no. Sí, bueno, ya no. Sí. En el caso de las instalaciones de Pemex, por ejemplo, tiene ductos por varias partes, atraviesan por toda la ciudad. También en el caso de la refinería, ¿qué pasa si el contaminante migra fuera del predio? No sé, tengo pegado una gasolinera o ductos de Pemex que también pueden tener varias fuentes. Bueno, pueden ser también fuentes de hidrocarburos. ¿A qué nivel va a llevar la restauración? O sea, si el ducto de Pemex contaminó a la gasolinera, dices hasta el nivel que el ducto de Pemex lo contaminó. ¿Y qué tanto migraron ahí? En el caso de la refinería, ¿qué tanto migró la contaminación fuera del predio? Sí, es una pregunta muy interesante y relativamente fácil de responder, pero es compleja la ejecución de las obras, ¿no? Quien es quien tiene que realizar la remediación. Se determina quién es el que contaminó, aunque hay una refinería cerca de una zona con actividades petroleras, un ducto, qué sé yo, quien contaminó. Y por eso es que es importante llevar a cabo los trabajos de caracterización de sitio, porque dice dónde está la contaminación, cuál es el origen de la contaminación, qué extensión, profundidad, volumen, etcétera. Esa es la finalidad de la caracterización,
pero realizarla es bastante complejo. Tenemos varios casos de esos en la Profepa y si hemos determinado los causantes de la contaminación, se les ha afincado responsabilidades, ¿no? Y en este caso, pues bueno, es sobre hidrocarburos. La segunda parte de tu pregunta era... Sí, ok. En el caso de la refinería, durante la operación de la refinería, en los años 50, 60, sí hubo una migración. Esta migración fue detenida por mismo Petróleos Mexicanos construyendo una galería de infiltración en los linderos que daban hacia la calle de Ferrocarril Nacional y la continuación de lo que es Marina Nacional, donde está la estación del metro. Fue construida esta galería de infiltración y de esta manera fue retenido todo el producto libre que estaba saliendo del sitio. Eso se llevó a cabo aproximadamente como 20 años, por lo menos, durante toda la última etapa de operación. Nosotros, cuando se hizo el estudio de caracterización del 2006 en las refinerías, precisamente esa fue una de las preguntas que se aclararon. Se muestreó una campaña de muestreo específicamente para todos los linderos de la refinería, precisamente porque había áreas habitacionales. Lo que nos fue como el resultado de ese muestreo fue que ya las concentraciones estaban muy bajas por debajo de lo que señala la norma 138. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenos días. Una pregunta pero partida en dos. Cuando tú Fernando, buenos días. Cuando mostraste los resultados te marcaste únicamente en las curvas dentro de la empresa. De pronto es la pregunta de los vecinos, o sea, la contaminación, si se puede llamar así, ¿hasta dónde fue? Y si ese criterio de remediación de predios particulares está contemplado en la ley. Me explico, si un barrio, una colonia tiene un problema de contaminación de suelos ocasionado por un tercero, si yo puedo intervenir las casas de las personas, darles alojamiento y compañía, y si está considerado delito ambiental acá en la República Mexicana. Primero yo y después tú. Primero, existe esta responsabilidad precisamente por la reparación de daños, por eso hablaba de reparar daños, ¿no? Y no de contaminación, esa es la primera responsabilidad. ¿Qué pasa cuando alguien contamina? Y tenemos varios casos nosotros en el que la contaminación sale del predio industrial, se va hacia los predios de los vecinos. Él continúa siendo responsable de ello. Lo obligamos a que él caracterice la extensión total del sitio contaminado. Por eso estas definiciones parecen banales, pero son muy importantes desde el punto de vista jurídico, de tal manera que le pedimos, por favor, caracterice usted todo el sitio contaminado, caracterice toda la pluma, y una vez que se establece toda esta pluma de contaminación, entonces a través de la resolución se señalan las acciones de remediación que él debe llevar a cabo. ¿Qué pasa cuando hay casas? Ahí son problemas muy complejos, ¿no? Entonces él está responsable por llevar a cabo todas las acciones de remediación que sean necesarias, como dice nuestra ley, para evitar riesgos a la salud de la población, ¿no? Eso es también muy importante. Pero ¿qué es el riesgo aceptable y no aceptable? Eso solamente lo puede determinar un estudio de evaluación de riesgo. Entonces ese es el camino que tratamos nosotros de seguir para ahí. O los límites, en el caso que el mismo responsable elija los límites de la norma 138, por ejemplo. No tiene las dos opciones. Sí, en el caso de la refinería, en la caracterización se determinó que se iba a ir a remediar todavía un área extra que no le correspondía a las 55 hectáreas y en la cual cooperó Profepa. No la incluí en el estudio, pero sí se hizo, que era, si se dan cuenta, en una como de herradura. Bueno, en el espacio en medio se remedió finalmente, no está mencionado, pero es un trabajo, es un trabajo extra a lo que se planteó aquí. Y por otra parte, también hubo quejas de los vecinos, sí, cómo no, pero cuando se hizo investigaciones tanto de emisiones atmosféricas como de lo que había o la queja que había, se encontró que no había una base objetiva o científica sobre la cual hacer la queja. Parece que eran otras motivaciones que no viene al caso a mencionar, pero que también se supone que eventualmente se hará un barrido en el barrio, en la zona aledaña, porque hay actividades también riesgosas, ilegales. Por cierto, by the way. ¿Es delito? Sí. Bueno, ¿es delito? En México sí, solamente cuando se determina la causalidad y la... O sea, si el evento no fue intencional, sino no intencional, se causan daños, hay afectados y hay negligencia para hacer la remediación, ¿se puede considerar un delito y daría prisión, multa, cárcel o alguna no, cosa? son la máxima, el conocimiento de las leyes máximas de eso.